Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Decidí hablar sobre pancreatitis aguda y esta plática es muy enfocada definitivamente para medicina general, que me parece que es una de nuestras mejores herramientas que tenemos en salud pública y debería de ser mucho mejor valorada todos nuestros médicos generales, ¿no? Entonces va enfocada a eso. Pancreatitis aguda es una entidad o es una de las hospitalizaciones en cuanto al sistema gastrointestinal de las más frecuentes, y mi plática pues es muy enfocado a cuál sería la mejor estrategia para disminuir la morbimortalidad de la pancreatitis aguda, teniendo en cuenta que, bueno, la pancreatitis todos sabemos efectivamente que es la inflamación de este órgano exócrino y se asocia con el daño de las células acinares, ¿no? Es bien sabido que la pancreatitis puede producir un edema leve hasta la inflamación severa, con necrosis pancreática, y puede llegar hasta la falla orgánica múltiple. En la epidemiología, tenemos reportado a nivel mundial, tenemos una mortalidad del 1 al 7% y se puede incrementar hasta el 20% en los pacientes que tienen necrosis pancreática. La presencia de falla orgánica múltiple está asociada obviamente a esta mayor mortalidad. En México, la etiología que tenemos más frecuente es la etiología biliar, seguida de la alcohólica, y notando que la mortalidad se incrementa mientras los pacientes tienen más edad. En otros estudios reportan una mortalidad variable y en 1999 constituyó la causa de muerte número 20, con 0.5% de las muertes en México. Para el año 2008 hubo una tasa de mortalidad del 1.6, en el mismo porcentaje, obviamente porque hay más población, ¿no? Pero no hubo cambios sustanciales. Este estudio, en la primera gráfica, estuvo muy interesante porque ese estudio lo hicieron en el Hospital General de Playa del Carmen. Y su intención con ese estudio es determinar cuál es la causa o cuáles fueron los ingresos que tuvieron de pancreatitis, cuál fue el origen, ¿no? Sabiendo nosotros, pues por nuestra región, el tipo de comida que tenemos, el porcentaje de obesidad que tenemos, pues sí, predominó las de origen biliar. Seguido, a diferencia de otros estudios, por las pancreatitis de origen lipídico, teniendo el 29%, y sin dejar de ser importante el de origen alcohólico, el 12%, ¿no? Que al final ellos en ese estudio reportaron una mortalidad muy similar. Sin embargo, es bien sabido que tanto la pancreatitis de origen alcohólica y la lipídica pues tienen presentaciones mucho más severas. Aquí en la otra tabla, bueno, pues se pone prácticamente las que están reportadas a nivel mundial, ¿no? Siempre ponen la litiasis biliar como causa número 1, después el alcohol, después algunos fármacos. Y en este estudio de Playa del Carmen, digo que fue muy interesante. Que me parece muy bien que se animen a publicar, porque en México no tenemos muchos reportes en cuanto a incidencia ni demás, pero fue un poco complejo los materiales y métodos de este artículo, porque pues no todos los pacientes contaban con todos los factores de severidad y poder clasificarlo, cuál fue severa o no, por lo cual nada más se enfocaron a ver el origen. El diagnóstico. Para todos los médicos generales es sumamente importante el diagnóstico, ¿no? Esto es básico porque necesitas tener 2 de los 3 criterios, ¿no? Uno, que tengas dolor abdominal consistente, que sea característico de pancreatitis, que empiece en el epigastro y después se puede irradiar hacia la espalda, que tengas determinación de amilasa o lipasa séricas mayores de 3 veces al límite superior, y que tengas hallazgos característicos en los estudios de imagen. Se piden por lo menos 2 de los siguientes criterios. Sí se recomienda que en todos los pacientes que tienen pancreatitis se les realice un ultrasonido. Esto te da un campo de acción muy importante porque
no nada más puedes determinar si la pancreatitis es de origen biliar, sino de antemano puedes empezar a ver si existe una colección o no en el páncreas, ¿no? Obviamente la tomografía esta se recomienda cuando el diagnóstico no es muy claro, cuando tienes todavía dudas si es una pancreatitis o no, pero no es un estudio de inicio la tomografía. Al igual que la resonancia, la tomografía solamente es para algunos casos o por los pacientes que no tienen mejoría en las 48-72 horas y obviamente es indispensable para la evolución y evaluar complicaciones. La segunda parte después de hacer el diagnóstico es determinar su severidad. Esto es sumamente importante para los pacientes que ya están diagnosticados con pancreatitis. Y pues existen muchísimas herramientas para evaluar la severidad. Están los criterios de Ransom, está la clasificación de pancreatitis según Atlanta, que la verdad es la más usada, la de Atlanta, y te piden diferentes parámetros, tanto laboratoriales como del estado del paciente como su estabilidad hemodinámica, ¿no? Los marcadores bioquímicos son indispensables. El problema principal que tenemos nosotros con esta determinación de severidad es que no es tan específica. Nos ayuda para determinar, pero son evaluaciones que se tienen que hacer constantes, porque, por ejemplo, la de Baltasar también es hasta las 48 horas. Se pide, por ejemplo, la proteína C reactiva, que es uno de los biomarcadores más útiles, pero esta solamente va a tener su pico máximo a las 48-72 horas. Entonces tenemos una ventana muy difícil con los pacientes de pancreatitis, que es la evaluación inicial y sus primeras 48 horas. Esa ventana es tan crucial para saber qué tan severa va a ser la pancreatitis de mi paciente. En este estudio evaluaron todas las escalas de severidad, tanto la de Ransom, la de VISAP, Apache, y prácticamente estuvieron muy similar, ¿no? Su principal problema sigue siendo el valor predictivo positivo. No es muy bueno y se tiene que estar reevaluando constantemente al paciente, ya que todavía no existe un biomarcador que nos diga si el paciente va a desarrollar una pancreatitis aguda severa o no. Porque es importante todo lo que se está solicitando con el paciente para diagnosticarlo, para poder saber su tratamiento. Después de tener la pancreatitis aguda, se puede determinar si solamente es edematosa o ya presenta necrosis pancreática. Y dependiendo de lo que tenga, si es una pancreatitis edematosa, este flujograma nos ayuda mucho para saber a nosotros como cirujanos si va a necesitar una intervención o no y qué tipo de intervención, ¿no? Después, esta es la parte en la que nosotros vemos la evolución y vemos que los pacientes los podemos clasificar dentro de las primeras 4 semanas o más de 4 semanas, que es cuando los pacientes pueden llegar a tener sus complicaciones. Sin embargo, siempre la parte en donde nosotros tenemos colecciones o necrosis pancreáticas es cuando nosotros tenemos este reto de tratamiento, ya que solamente se drenan las colecciones que estén mostrando que están infectadas. Si no, la realidad es que el manejo conservador sigue siendo superior. Para necrosis pancreáticas es exactamente igual. Se tiene que ver el drenaje y la cirugía. Es todavía un poquito controversial porque se tiene que ver si es estéril o es infectada. En las infectadas automáticamente se tiene que drenar o se tiene que intervenir. En las estériles, solamente que el paciente presente un síndrome compartimental es cuando nosotros tenemos que intervenir con drenaje o cirugía. Y bueno, pues claro, las que están infectadas, esas no hay opción, se tiene que drenar o intervenir. Obviamente para el tratamiento de pancreatitis aguda, y por eso es importante que ustedes como médicos generales no pierdan esa piedra angular, es la hidratación, ¿no? Es muy importante o es lo primero que se tiene que hacer con un paciente, ¿no?
en las primeras 48 horas. Obviamente me estoy refiriendo de manera adecuada porque tampoco es el objetivo de tener un paciente con edema o tener problemas pulmonares por una hidratación no adecuada. Ya que en la hidratación, el secuestro de líquido que tiene en el tercer espacio la pancreatitis es lo que más se asocia a la necrosis pancreática y a la falla orgánica múltiple. También aquí vemos un flujograma que se me hizo muy interesante acerca de cómo podemos tratar o cómo podemos estar vigilando la pancreatitis, ¿no? Es un flujograma de tratamiento en los cuales nos facilita mucho saber tanto de nutrición, si se va a poder nutrir el paciente, y esta parte de la nutrición en el tratamiento es tan básica porque se ha asociado a las infecciones de las necrosis pancreáticas. Tienen mucha asociación a la translocación bacteriana que tienen los pacientes por el ayuno prolongado, ¿no? Entonces, desde aquí ya están recomendando que se evalúe iniciar la dieta a las primeras 24, 72 horas, cosa que antes se pedía, por favor, a los pacientes que estuvieran con pancreatitis en ayuno prolongado. Y aquí vienen muy bien las directrices de cómo poder ver si el paciente no tolera, bueno, cómo podemos irlo avanzando, ¿no? Si lo está tolerando, la verdad es que le va muy bien con la nutrición enteral total, ¿no? Ahí es donde nosotros empezamos a ver si el paciente necesita una sonda nasogástrica o una nasoyeyunal, dependiendo de su tolerancia, ¿no? Pero sí, si no la tolera, ahí es donde nosotros tenemos que apoyarlos con el tema principal de inclusive necesitar una sonda por endoscopía, endoscópica tanto yeyunal como endoscópica gástrica, ¿no? El apoyo nutricio temprano mejora muchísimo el pronóstico de los pacientes al disminuir la ocurrencia de complicaciones, ¿no? La nutrición enteral total se debe de administrar de forma temprana e intentarse en todo paciente y preferirse sobre la nutrición parenteral, que esta solamente se utiliza en pacientes que no están tolerando para nada la enteral. Siempre se recomienda la administración por el yeyuno, ya que pues disminuye la estimulación que tiene sobre la secreción pancreática. La fórmula administrada se determina con el grado de estimulación pancreática. Y aquí vienen también otros lineamientos que son muy interesantes acerca en el tratamiento de los pacientes que ya tienen una necrosis, tienen una colección necrótica que se llama un wound, y viene muy bien cómo sería la determinación para tratarlos, ¿no? Si el paciente tiene pared o no tiene pared, se hace, y el contenido que tiene el quiste, lo que está ahí, la necrosis, ¿no? Si es compuesto no tiene, o es más líquido, es como se va tomando la dirección del tratamiento. Sin embargo, es muy importante que actualmente la recomendación para las necrosis pancreáticas, ya se están recomendando el abordaje endoscópico, o sea, hacer las debridaciones necróticas a través del estómago, que también son muy interesantes, o inclusive laparoscópicas, porque lo mejor para cualquier paciente, así como lo dijo la doctora Daliana, es la mínima invasión, ¿no? Y se ponen unos tipos de stent en el estómago para poder hacer toda la debridación endoscópica en el estómago, y posteriormente se quitan ese tipo de stents, pero se hace una comunicación entre el estómago y la cavidad necrótica infectada. Aquí igual vienen otros lineamientos sobre cómo poner en la fase aguda, es prácticamente el mismo tratamiento, pero entre el abordaje, ya que es tardío, después de las 2 o 4 semanas, y si vemos que el paciente no está evolucionando de manera adecuada, a pesar de optimizar la nutrición, el abordaje sí sería una de las opciones. Valorar al paciente para envío para centros especializados de necrosis, de tratamiento para la necrosis pancreática. La antibioticoterapia también es un tema muy controversial,
ya que automáticamente quieren ponerle antibiótico a los pacientes que tienen pancreatitis. Sin embargo, esta se asocia a una mortalidad del 30% y solamente está indicada cuando se visualiza gas en la colección pancreática o peripancreática, si el paciente está presentando fiebre, bacteremia, leucocitosis o deterioro clínico, y hay ciertos medicamentos que son los que se recomiendan, ¿no? Lo ideal es que se pueda tomar muestras de tejido necrótico a través de las biopsias dirigidas con tomografía y hacer cultivos. Pero el tema o el mensaje principal en esto es que la antibiótico-terapia profiláctica no reduce la mortalidad ni la necesidad de otras intervenciones. Entonces, para mí es como muy importante que vean cuáles son las determinantes para su evolución. Primero, que tenga un diagnóstico adecuado y oportuno, que se pueda hacer un abordaje adecuado según la severidad, que se optimice la terapia nutricional, que el paciente tenga una adecuada analgesia, que tenga una adecuada reanimación hidroelectrolítica, que se pueda detectar la disfunción orgánica a tiempo y también de las complicaciones locales e infecciosas. Esto es bien importante porque para pancreatitis aguda no cabe duda que el trabajo conjunto en equipo multidisciplinario constituye la piedra angular para el éxito y en la toma de decisiones, ¿no? Pancreatitis aguda no es como para que solamente un especialista lo maneje, lo tienen que manejar entre medicina interna, terapia intensiva, cirugía, y dependiendo del origen de la pancreatitis las demás herramientas que pudiéramos necesitar. Y bueno, pues sí se necesita mucho más estudios para saber cómo podemos mejorar, ya que definitivamente necesitamos un método predictivo simple para la identificación precisa de los pacientes que desarrollarán la presentación grave de la enfermedad. Por ejemplo, la PCR no se va a elevar hasta las 24, 48, 72 horas, no va a tener su tope máximo. Entonces pudiéramos pensar que el paciente está teniendo un curso leve en su pancreatitis y no podemos diagnosticarlo. Es por eso la insistencia de estar haciendo revaloraciones con los pacientes de pancreatitis aguda. Las múltiples causas etiológicas que concurren en la pancreatitis hacen de la historia clínica del médico de atención primaria un instrumento fundamental para iniciar el correcto y eficaz tratamiento. No, esto es como muy importante porque no le damos la importancia a la historia clínica y realmente los médicos de primer contacto tienen muchísimo campo de acción, ¿no? Sin embargo, las medidas destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad es otra de sus tantos campos de acción. No nada más a prevenir la enfermedad, sino a las recurrencias. Ya sabemos que si un paciente tuvo pancreatitis aguda, si vuelve a presentar otro cuadro, va a ser totalmente catastrófico. Sí, pues prácticamente mi mensaje con medicina general y todos los que están en formación es que muchas de las enfermedades, así como los hemos visto en biopolímeros y en todo, es la prevención, ¿no? Si nosotros podemos impactar esa parte en los pacientes, en disminuir la obesidad, disminuir esta parte de la dieta rica en grasas, la importancia que tiene, vamos a prevenir N cantidad de enfermedades. ¿Sí? Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.